La historia se divide en edades para facilitar su estudio. Tenemos la Edad Antigua, que va desde la finalización de la prehistoria, con la aparición de la escritura y las grandes civilizaciones, hasta la caída del Imperio Romano en el siglo V antes de la Era Común. La Edad Media, desde el siglo V hasta el descubrimiento de América al finalizar el siglo XV. La Edad Moderna, desde el siglo XVI hasta la Revolución Francesa al final del siglo XVIII, y finalmente la Edad Contemporánea, desde el inicio del siglo XIX hasta la actualidad. Vamos entonces con la primera parte, la Edad Antigua, con referencia a Grecia. Poco se puede mencionar sobre las ideas cosmológicas y del universo en la Grecia antigua. Se sabe que no eran muy diferentes a las ideas babilónicas y egipcias que proponían un universo geocéntrico. La Grecia antigua abarca dos grandes civilizaciones, la minoica o cretense, que existió alrededor del año 1700 antes de la Era Común, y la micénica, que duró hasta cerca del año 1000 de la misma era. La isla de Creta fue el centro de la actividad política y económica de la civilización cretense o minoica, que pese al gran desarrollo cultural y económico que alcanzó y al parecer por desastres naturales, llegó a su fin. Con su desaparición, la península balcánica fue ocupada por los aqueos, que instauraron la civilización micénica que controlará el Mediterráneo oriental durante varios siglos. Durante esta época, algunas ciudades micénicas se unieron para atacar a la poderosa ciudad de Troya, en la costa de la actual Turquía, lo que desencadenó una guerra que siglos después cantará el poeta Homero en su Ilíada. Homero, en otra de sus obras, La Odisea, presenta las primeras referencias de objetos celestes como las Pléyades, las Híades, Orión, el Boyero y la Osa Mayor. También hace referencia a Venus y a las fases de la luna, eso sí, con una envoltura mitológica. Tras la caída del mundo micénico, Grecia entró en un periodo de retroceso que se conoce como la Edad Oscura, que a partir del siglo VIII antes de la Era Común desaparece al comenzar a florecer la cultura griega como fruto de la recuperación política y económica que incluyó la fundación y crecimiento de ciudades-estado conocidas como polis y los asentamientos en las costas de Asia Menor, Mar Negro, Sicilia y a lo largo del Mediterráneo hasta la península hispánica, alcanzando su apogeo hacia los siglos V y IV antes de la Era Común. En esta época, o poco antes, se introdujo el zodíaco en Grecia, proveniente de Babilonia. Las polis más sobresalientes fueron Atenas y Esparta, cada una de las cuales desarrolló su propia liga o confederación. Tras derrotar unidas a los persas en las llamadas guerras médicas, Atenas se convirtió en líder de la alianza. Los atenienses consolidaron un sistema democrático y se convirtieron en gran potencia político-militar. Este periodo se conoce como la Edad de Oro de Atenas o Siglo de Pericles, en honor al gobernante que la llevó a su máximo esplendor. Aparecen los primeros filósofos, entre ellos Tales de Mileto, quien vivió entre el 632 y 546 antes de la Era Común. Al igual que su contemporáneo Anaximandro, Tales consideraba que la Tierra no tenía ni necesitaba apoyo alguno porque se encontraba en el centro del universo, y el Sol, la Luna y los planetas eran ventanas en los anillos de fuego que la rodeaban. Luego Pitágoras introdujo los números en la naturaleza y describió un universo con una Tierra esférica en movimiento que junto al Sol, la Luna y los planetas circundaban un fuego central. Postulaba la presencia de Antictón, que protegía a la Tierra del fuego central y completaba a un grupo de 10, el número perfecto, los objetos del universo. Posteriormente Anaxágoras, quien vivió entre el 500 y 428 antes de la Era Común, que se exilió tras ser acusado de impiedad, sugirió que el Sol era una piedra incandescente y que la Luna estaba hecha de tierra y reflejaba su luz. En las décadas finales del siglo V antes de la Era Común, Atenas y Esparta se enfrentaron en la guerra del Peloponeso, que duró hasta el año 404 y que finalizó con la derrota de los atenienses y el establecimiento de la hegemonía espartana sobre Grecia. Eudoxo de Cnido nace a finales de la guerra del Peloponeso. Se convirtió en matemático y astrónomo y fue alumno de Platón.
Explicó los movimientos del Sol, la Luna y los planetas mediante conjuntos de esferas que giraban alrededor de una Tierra inmóvil en el centro. Y aunque para el siglo IV este era el sistema aceptado, se oirían voces como la de Heráclides Póntico, quien sostuvo que la Tierra rota una vez al día y que Venus y Mercurio describen órbitas alrededor del Sol. Más adelante, Aristóteles, también alumno de la escuela de Platón, lejos de dejar de lado la astronomía y la física como su maestro, se dedicó en forma extensa a ellas. Para él, la esfera era la forma sólida perfecta porque al rotar en cualquier dirección ocupa el mismo espacio. Describe el universo dividido en dos esferas, una terrenal con cambios y descomposición y una celestial perfecta e inmutable. Como mecanismo de movimiento de los cielos escogió el modelo descrito por Eudoxo, el cual modificó y corrigió con la ayuda de Cálipo, a la sazón alumno de Eudoxo, poniendo esferas en cuyo movimiento iban la luna, los planetas y las estrellas. Cada esfera, cuyo número llegaba a 55, tenía su propio motor inmóvil, considerados como dioses, y que en la Edad Media serían reemplazados por ángeles. Aristóteles sostenía también que los objetos celestes son cuerpos simples y sin mezcla, y que no estaban hechos de los elementos terrenales, tierra, aire, fuego y agua, sino de un quinto elemento, el éter, la quinta esencia. Esta noción predominaría en la astronomía por 2 milenios y sólo sería cuestionada en el siglo XIV de nuestra era. Como consecuencia de los enfrentamientos entre Atenas y Esparta, el rey Filipo II de Macedonia convirtió su reino en la nueva potencia de la Hélade, que a la postre, en la batalla de Queronea, en el 338 antes de la era común, sometió a Atenas y Tebas. Tras la muerte de Filipo II, su hijo Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles, conquistó Persia y dirigió sus ejércitos hacia Egipto y la India, con lo que formó un gran imperio en donde fundó Alejandría, que sería el centro intelectual del mundo. Fue allí donde Euclides escribió elementos de geometría y Eratóstenes midió la circunferencia de la Tierra y la distancia al Sol. Tras la muerte de Alejandro en 323 antes de la era común, sus generales se repartieron sus posesiones y desapareció el poderío griego, aunque su influencia permanecería en lo que se ha denominado el mundo helenístico. Aristarco de Samos vivió entre el 310 y 230 antes de la era común. Utilizó la emblemática Biblioteca de Alejandría, desde donde propuso por primera vez un sistema heliocéntrico en que la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol. La idea revolucionaria de Aristarco no fue adoptada no solo por cuestiones técnicas al no explicar la duración dispar de las estaciones, sino sobre todo por la influencia de la cosmología aristotélica y su dimensión religiosa. Sin embargo, influiría siglos después sobre Copérnico. Por esta misma época, Hiparco de Nicea, el astrónomo más grande de la antigüedad y la principal figura científica de la escuela de Alejandría, fue el primero en aplicar la matemática a los cálculos astronómicos. Calculó con precisión el mes lunar, describió la precesión de los equinoccios, un movimiento que desplaza toda la esfera celeste y hace que la posición de una constelación en una fecha dada cambie de año en año. Esto lo descubrió al compilar un catálogo de 850 estrellas a las cuales les asignó una clasificación en 6 magnitudes según su brillo, clasificación que aún usamos, aunque ampliada. Después de Hiparco sigue un largo periodo en el que la ciencia de los astros no fue objeto de mayor interés. Después de la caída de la civilización griega en manos de los sucesores de Alejandro, aparece la civilización romana que, desde el siglo VII antes de la era común, hacía presencia en la península itálica y cuya capital, Roma, se fundó en el año 753 antes de la era común. Se constituyó en el estado más poderoso de la época antigua, estableciéndose como el primer gran imperio que se extendió por todas las riberas del Mediterráneo, desde Egipto a la península ibérica y parte del Asia Menor. La cultura romana no era científica, sino que se reverenciaba la autoridad sobre la naturaleza, dándole predominio al derecho. Roma se decantó por la ciencia aplicada que la llevó a realizar grandes obras de tecnología e ingeniería, pero pocos trabajos en ciencia y matemática.
Su labor astronómica se enfocó en la cronología, es decir, el desarrollo del calendario, dada su importancia económica y política. Alejandría fue el único foco de desarrollo de las ciencias en la época del dominio romano. El último de los astrónomos de la Edad Antigua, cuyas ideas dominarían la astronomía en los siguientes 17 siglos, es Claudio Ptolomeo, quien vivió entre el 85 y el 165 de nuestra era. Egipcio, hijo de griegos y con nombre de ciudadano romano, se le conocen obras como Óptica, Armónicos y Geografía, pero la principal fue la llamada Mayor Compilación. El Almagesto es una obra en que se describen, entre otros temas, la estructura general del universo que sigue el expuesto por Eudoxo y Aristóteles, la longitud del año y de las estaciones. Trata sobre la luna, los eclipses y la esfera celeste e incluye un catálogo con cientos de estrellas en 48 constelaciones. Hasta el siglo XVIII de nuestra era, la teoría tolemaica será utilizada para los cálculos de eclipses, posiciones planetarias, inicio y duración de las estaciones, con una precisión relativa debido a los errores propios de su concepción geocéntrica, pero de todas maneras útiles. Además, servirá de fundamento para muchos trabajos astrológicos y como soporte para justificar el poder de las religiones. Las luchas internas desestabilizaron el Imperio Romano y al final Teodosio el Grande, además de proclamar como religión oficial el cristianismo en el año 380 de la Era Común, divide el imperio en dos: el de Occidente, con capital en Roma, y el de Oriente, con capital en Bizancio, posteriormente llamada Constantinopla. El imperio occidental es progresivamente invadido por los bárbaros, desaparece el poder central de Roma y en 476 Odoacro, caudillo germano, depuso al último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo. El desarrollo de la ciencia se trasladó a Oriente, al imperio bizantino y al ámbito del Corán, tema del próximo episodio sobre la astronomía en la Edad Media.